Así que primero que nada, voy a leerles un proverbio, porque ya que estamos en la clase de los proverbios, voy a leerles esto, que es el proverbio número 1, los versos del 1 al 7, que nos dan pie para pues entender que el motivo del libro nos dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer sazones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permite sentarnos a tus pies para recibir el consejo de tu santa y divina palabra. Mira a los demás estudiantes, Señor, te pedimos que ellos puedan unirse y si no, mañana puedan, Señor, continuar estas enseñanzas de tu palabra para gloria tuya y para beneficio de sus almas. Ahora te pedimos que todo lo que hagamos sea para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, pues Dios les bendiga y Dios les guarde. Agradezco, ¿verdad?, que la semana que pasó, que dije que falleció una hermana de nuestra iglesia. Es bien triste porque el esposo lo iban a operar. Ninguno de ellos tenía COVID. El esposo lo iban a operar de vesícula, pero como él le han hecho 3 operaciones de corazón abierto, pues no pudieron operarlo porque no estaba en condiciones. Mientras él estuvo en el hospital preparándose para la operación, pues la esposa se quedó en la casa, pero ella es asmática crónica y le dio asma y la llevaron al mismo hospital donde él estaba y allá fue que se le pegó el coronavirus. Y como los habían puesto en el mismo cuarto, pues los dos lo tenían, el coronavirus. Y él se puso bien mal, de tal manera que ella nos decía: yo estoy bien, quien está mal es él porque casi se traga la saliva, no puede hablar, se ahoga, pero yo estoy bien. Eso lo dijo viernes y creo que sábado para domingo pues ella era cadáver porque dijeron que le dio el coronavirus y la fulminó y él salió vivo, ya lo dieron de alta, que era el que estaba más malo, y ella, que estaba bien, pues murió de coronavirus. Y les advierto que tengan sumo cuidado porque todo el que llega a los hospitales lo meten para allá y cuando lo meten para allá pues a veces lo ponen en secciones que hay otras personas con coronavirus y se enferman. Así que hay que tener cuidado con eso. Bien, pues vamos a ser breve porque yo sé que ustedes también tendrán varias cosas que hacer y vamos a entrar en que yo ya le envié lo que había, la respuesta que ustedes me enviaron. Y en el caso de ustedes dos, ya que son ustedes dos, pues están correctas, o sea, están muy bien. No ha habido problema. Y aunque no sabía que solamente ustedes dos iban a llegar, ya había hecho un plan, no sé por qué, me imagino porque sé la responsabilidad de ustedes, y es que para sacarlo del camino, a Carlos le toca el libro de Job y a la hermana Iris los proverbios. Keisha le toca Cantares. Entonces, yo voy a dejar que ustedes informen el día 12. El día 12 de lo que ustedes, el trabajo que hagan de sus 2 páginas, pues pueden leerlo para que los demás lo podamos escuchar. Iría la hermana Iris
primero con Proverbios y luego Carlos con el libro de Job. Recuerden, es el día 12, que sería este 28 no, ni el día 5, sería de aquí a tres lunes, que es lo que estamos haciendo, de que cada 3 lunes pues nos vemos a través de Zoom. Así que lo que tienen que hacer es meramente pues leerlo, ¿verdad? Como ustedes lo han hecho, y también pues si quieren decir algunas palabras lo pueden hacer. Es una manera de que tener la presentación para ver cómo ustedes lo han desarrollado. Así que recuerden, el día 12 van a venir para informar. Pueden ser de 15 minutos, media hora. O sea, ustedes pueden tomar el tiempo. Así que de 15 minutos, si cada uno lo hace de 15 minutos, en media hora ya hemos salido de esos 2 informes. Y eso sería el trabajo final. Porque veo que están leyendo, se están empapando y saben de lo que están hablando, ¿verdad? Y sé que otros hermanos, Keisha también me mandó cosas y la hermana Lourdes también está bastante clara con las clases, o sea que es fácil. Quería mencionarles, ¿verdad?, algunas de las cosas que habíamos hablado en las preguntas, que es pues la paternidad de los salmos. Como les estaba explicando ahorita, esto fue una recolección y pues fueron varios autores. No se le puede dar la inspiración a uno solo. Y los salmos eran a veces hasta músicas, cánticos que se hacían. Y vuelvo y le repito, se compilaron. Y muchos de esos cánticos eran con relación a aventuras, hechos de alguna persona, situaciones, claro, inspirado por Dios, porque uno de los salmos que vemos, como el Salmo 22 y otros salmos, que ustedes ven la inspiración y hablan acerca de la crucifixión, de cómo Cristo iba a sufrir en la cruz, los padecimientos que iba a tener, y definitivamente es inspiración divina. Pero pues algunos se le acreditaban a estos autores, como David, Salomón, Moisés y otros más que ustedes leyeron y se han mencionado. Así que vemos que esto de la paternidad se hacía porque lo que sucede es que para que un libro entrara al canon de la Biblia, tenía que ponérsele quién fue el autor, que de quién es la paternidad. Y pues por eso siempre usted verá que dicen que quién fue la paternidad de Proverbios, de los Salmos, del libro de Job. Eso es importante. Así que los Salmos pues son por varios autores. Eso ustedes lo leyeron. Lo de la ultratumba, ¿verdad? Que yo le quise a propósito, les quise poner este tema porque en ese entonces hay otros temas que de la naturaleza, de los animales, esos son temas fáciles, pero el de ultratumba no se tenía, cuando se unieron los salmos, no se tenía un concepto muy claro de lo que era el más allá. Por eso quizás usted verá que no hay mucha profundidad en eso, no se tocaba mucho del más allá, aunque algunos atisbos de lo que ellos hablaban, pues se creía que todo el mundo iba al Seol. Y sí entendemos que antes había lo que se llamaba el Seol y había una separación entre la gente buena y la gente mala, el seno de Abraham y todas estas cosas. Pero eso se vino a hablar más después, esto se vino a mencionar más después. Lo mismo que usted verá que tampoco se tenía una idea muy clara de la resurrección. Los salmos eran cánticos que se tocaban con instrumentos, muchos de ellos eran para exhortar, para alentar. Había algunos que eran medio tristes, ¿verdad? De situaciones que había pasado Israel, pero se reunieron todos. Una de las cosas que dice uno de los salmos es que en la muerte no hay memoria de ti, dando a entender pues que el que se moría y ya está. Eso se va a ir agravando en el libro de los Proverbios
y cuando entremos a Eclesiastés se va a agravar más todavía, como que la muerte es una cosa sombría, una cosa mala, y así se fue creando esa idea de que la muerte era como un castigo. Por eso, cuando ustedes ven ya en el Nuevo Testamento que el Señor se presenta como que Él venció la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la resurrección de Cristo cambió todo ese concepto. Ya para nosotros, para el tiempo de nosotros, el tiempo de la iglesia. Pero en aquel entonces, el que moría como que moría sin ninguna esperanza. Cuando la pregunta de los salmos, que habla del Salmo 22, que menciona los padecimientos del Mesías, pues claro, el desamparo, el oprobio que sufrió ante los hombres, el sufrimiento físico y emocional, pues ahí hay un salmo que usted se da cuenta que es futurista, o sea, que es para algo que iba a suceder en el futuro y queda plasmado ahí como evidencia de la inspiración divina. Pero otros salmos, pues hay uno de los salmos que hay una parte que le dicen versos de terror, que son estos versos que dicen que y estrellaríamos los niños de nuestros enemigos contra la piedra. Y uno dice, wow, eso no viene de parte de Dios. Dios no actúa de esa manera. Pero, como les digo, como eran cánticos, a veces eran fúnebres, pues hay todo este tipo de temas que se habla en los salmos. El contraste del Salmo 27, que era otra de las preguntas, pues la gran confianza que se tiene que tener en Dios y el estado de angustia en que a veces sus enemigos pues lo habían puesto en aprietos de la persecución de los enemigos, que aunque nos habla de victoria y de triunfo, pero tampoco oculta que todos tenemos algún tipo de enemigo que nos persigue. En el Salmo 40, pues el contraste del Salmo 40 es que habían himnos de acción de gracia y de alivio de peligro inminente, entre otras cosas. Cuando les di las preguntas de los proverbios, la definición de proverbios nos habla de un dicho breve y sentencioso. Esa es una respuesta. Claro, hay algunos hermanos lo abrieron un poquito más, pero entraron en ese tema de que eran dichos breves y sentenciosos. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento con las bienaventuranzas. Todos nosotros al principio, Dios le bendiga, hermano Quirós. Creo que tiene problemas con el audio, pastor. Ah, está bien. Pero bueno, si no me oye, no coge la clase. Yo lo voy a escribir por el lado de acá, no se preocupe. Ok, muy bien. Bien, pues entonces les decía que como las bienaventuranzas, que todos nosotros pensamos que ese sermón fue invención total de Jesús. Y claro, fue inspiración que él trajera todas esas bienaventuranzas. Pero esas bienaventuranzas ustedes pueden encontrar una o dos que también están ya en el libro de los Salmos y en otros libros. Lo que se hizo fue que se compiló y empezó a decir bienaventurado aquel y bienaventurado el otro y bienaventurado el otro. Pero no era una cosa que al momento se hizo, sino eran bienaventuranzas que se unieron. Pues así mismo, los proverbios, como dije lo mismo de los salmos, eran de los sabios. Si se fijan en lo que le di lectura ahorita, porque ustedes cuando leen tienen que captar, y esto lo dice el libro, menciona, que dice, para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. Ahí le está diciendo que son palabras de sabios, no palabras de Salomón, no que él fue el que lo hizo, sino que eran dichos de otras personas, de otros sabios, de otras personas conocedoras, y se compilaron los proverbios. La forma de proverbio, hay varias, yo pedí nada más 3. Está el contraste o la paradoja, la similitud o la analogía, que es cuando usted ve que dice algo primero y después termina con la otra parte, para que usted primero
ve una situación y después viene la otra. Clasifica y caracteriza a los personajes, esa es la tercera. Que usted ve en los proverbios que dice, vamos a ver si conseguimos uno, que, por ejemplo, cuando dice, hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojo. Pues ahí ustedes se dan cuenta, primero dice, hallaremos riqueza y después dice, llenaremos nuestras casas. Dice una sentencia primero para después explicar la otra. Los personajes, mencionamos al insensato, al que es ingenuo y al que es necio, que también entra dentro de insensatez, o escarnecedor. Y ahí hay varios de esos temas. Pero, ¿por qué le da tanto hincapié al necio, al insensato, al ingenuo? Porque lo mismo que leímos al principio, los proverbios es para dar sabiduría al que le falta. Por eso hay un texto que dice que el que necesita sabiduría, que la demande de Dios. Pues claro, en toda la palabra, todo hay mucha sabiduría, mucho consejo. Los personajes, el insensato, el ingenuo, el necio, el escarnecedor, todos esos personajes, el libro de los proverbios los trae como unos tipos, como un simbolismo, como un personaje que actúa, pero somos nosotros mismos. O sea, actúa en nosotros. Hay veces que actuamos neciamente, sabemos que no debemos de hacer algo, pero lo seguimos haciendo, especialmente cuando el médico te dice no debes de comer azúcar, no comas sal, como quiera te la sigues comiendo. Cuando nosotros, pues, se nos enseña a no escarnecer, pero hay muchas personas que, pues, les gusta estar mirando el defecto del otro, aún siendo cristiano, pues les gusta ver el defecto del otro. Eso es escarnecer, que se nos decía antes a nosotros que pues ir al cine era sentarse en silla de escarnecedores. Y eso es bueno explicar lo que es la silla de escarnecedores, porque no estoy diciendo que lo haga o no lo haga. Lo que quiero decir es que era gente que se sentaba en la puerta de la entrada de la ciudad a burlarse de todo lo que entraban uno y le hacían burla, entraban otro, mira, esa es la esposa de aquel, aquello, lo otro, y se sentaban a escarnecer, a molestar, a hacer daño. Pues eso más bien habla del chismoso, no habla del que va a sentarse en una silla en un sitio, sino del chismoso. Así que esos son personajes que le da vida el libro de los proverbios, pero que en cualquiera de nosotros puede existir en un momento dado. Y entonces la última de las preguntas que dice, ¿cuál era el propósito de las riquezas o cuál conclusión el autor llega, ¿verdad? En cuanto a las riquezas. Y se nos dice pues que no se van a despreciar, si es una bendición de Dios, las riquezas no se van a despreciar, es recompensa del trabajo que se hace y debe usarse para gloria de Dios. Así que el ser rico no es lo malo, es qué tú haces con las riquezas. De ahí ya vamos a pasar entonces al próximo libro. Ya yo les envié las preguntas para la próxima semana, pero si tuvieran alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran más abundar sobre el libro de los proverbios, por eso les digo que una vez que uno lo lee, pues ya se empapa y es poco lo que el maestro le va a añadir, porque ya usted lo leyó, ya usted se preparó. Ya cuando vamos a la clase, lo que vamos es más bien a discutirla. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro? Hable ahora o calle para siempre. Me envió las correcciones, pero no las he recibido. Pues voy a chequear a ver qué ha pasado. Si fue por WhatsApp, no la tengo y mi coordinador tampoco. No, fíjate. Estaba meditando en este libro proverbio que si muchos de los líderes
hoy día, ¿verdad? Que gobiernan los países lo utilizaran Sí. como norma y como regla, ¿verdad? Las cosas serían muy diferentes. Que habla de muchísimos aspectos de la vida. Nosotros como individuos, familia, cómo tratar a otros, etcétera, etcétera. Pero te fijaste lo que dice el autor del libro, cómo presenta a Salomón, que lo presenta en su juventud de una manera, en su mediada edad en otra, y en la ancianidad lo presenta de otra. En lo que me estás diciendo, que uno dice, si los líderes tuvieran estos libros o este libro de los proverbios, pero fíjate, eso Salomón lo hizo después de muchos traspiés, o sea, de muchas equivocaciones, muchos errores. Entonces, al final de su vida, es que empieza lo que hay un dicho que dice, empezamos a dar consejos cuando ya no podemos hacer maldades. O sea, que muchos de estos líderes, tú los ves ya cuando están viejos, tratando de aconsejar a otros, mira, no hagas eso, no hagas eso. Pero cuando estaban jóvenes lo hacían mal también. Y es una realidad. Por eso es que empieza el libro diciendo el propósito. El propósito es para que alcancemos sabiduría, para que el torpe se haga sabio y para que el entendido pues tenga más conocimiento. Y eso sería bueno leerlo. Aún así, pues ya tú ves, muchos cristianos lo leen, pero practicarlo es la cosa, practicarlo. Yo creo que lo que nos quiere enseñar el libro de los proverbios es que con los años viene más la sabiduría. Los proverbios nos dicen una cosa, los Cantares nos dice de la vida amorosa y Eclesiastés nos habla de lo triste que es la vida aquí en la tierra, o sea, el sufrimiento del hombre aquí en la tierra. Pues que en otras palabras, estos libros, los salmos, los proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, te va llevando como por la vida, por las diferentes etapas por las cuales uno va atravesando. Hay tiempo para enamorarse y entonces el libro de Cantares es muy bonito, ¿verdad? Cita el texto del libro de Cantares, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. O sea, muy bonito, pero se pasa esa etapa y entonces se entra en una etapa en que ya la vida cambia y ve el libro de Eclesiastés, que hay que prepararse para la muerte, que el hombre va a la tumba donde salió de la tierra y vuelve a la tumba. O sea, que lo va uno llevando en una forma sabia de salmos alegres, de vida sabia, de vida amorosa, y así lo va llevando hasta final, llevarnos como quien dice a la tumba. Y esa es mucha de la importancia que tiene el libro de los Salmos, es que te trae de lo anterior y también te proyecta hacia el futuro. Te trae cosas de los sabios pasados, de la vida pasada, al momento, pero en el mismo libro de los Salmos también te proyecta que cómo Cristo iba a morir y todas esas cosas. El que lee los Salmos, pues casi ha leído la experiencia de la Biblia, porque en los Salmos te presenta todo eso. Te presenta esto, cómo uno nace, te presenta cómo es el hombre sabio y te presenta también que hay una esperanza, hay una esperanza. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que se quiera señalar o se quiera decir sobre esto? El autor no esconde la vida secular, porque nosotros siempre como cristianos llevamos todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? A la luz de la vida espiritual, pero el autor pues nos presenta, por ejemplo, aquí el hombre sin Dios. Dice, el salmista pinta un cuadro de una condición social corrupta en que la gente sin Dios oprime a su pueblo. Según Pablo,
Esta descripción se refiere a la humanidad como un todo y no meramente un periodo de decadencia moral extrema en Israel. Eso lo presenta Pablo en el libro de los Romanos, ¿verdad? Que el hombre es sin Dios, es insensato. ¿Qué pasa? Que cuando se escriben estos libros, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, no había vida espiritual como nosotros la conocemos. No había vida de decir, Dios está a mi lado, porque inclusive en ese tiempo Dios se percibía desde lejos. Eso lo vemos en el caso de Job. Job se veía a un Dios distante que solamente se preocupó en bendecirlo, pero como si no fuera un Dios cercano. Y así lo veían los amigos, decían, tú tienes que haber pecado porque todo esto que te ha venido venía de parte de Dios. Dios te condenó a esto. Y Job pudo ver más allá. Una de las cosas que vemos en el libro de Job es que, aunque fíjense que en los Salmos dijimos que no se habla mucho de la resurrección, el libro de Job sí habla de la resurrección cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Cuando en aquel entonces no se hablaba de resurrección, ya Job tenía la esperanza de ser levantado del polvo. Así que mucho de lo que nosotros vemos es el estado y la condición del hombre natural, cómo actúa y cómo obra. Claro, todo esto cambia en el Nuevo Testamento con la aparición de Cristo. Pero hasta el momento de lo que estamos leyendo, lo van a ver así como frío y tétrico, porque es la condición en que se veía el hombre desde ese punto de vista. Cristo vino a cambiarlo todo. Así que si no hay otra duda o alguna otra pregunta, pues entonces lo dejamos ahí para no ser muy extenso. Recuerden que se les va a seguir enviando el lunes, para el lunes próximo y la otro lunes, las preguntas. Y entonces el día 12 es que ustedes van a poder traer sus trabajos. Así que tienen 2 semanas que por lo menos no vamos a estar en este tiempo y lo pueden utilizar para hacer esos trabajos. No hay duda, no hay preguntas, ¿están claros? Yo sé que ustedes son estudiantes A número 1, así que no, sé que no van a tener mucho problema con esto. Así que ahora preocúpense de la clase de la hermana Lidia, que ella sí que a lo mejor pide mucho trabajo. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga, Dios les guarde, hacemos una oración y nos despedimos. Si no hay duda ni una pregunta. ¿Todo bien? Amén. Por ahora sí. Amén. Y la hermana Iris, ¿está clara? Amén, pastor, sí. Sí, no, yo sé que si leen no van a tener problemas. Y estos libros de los Salmos, no podemos irnos uno por uno a explicarlo, uno por uno de los proverbios. Esa clase tomaría 6 meses si fuéramos a darlo proverbio por proverbio o segmento por segmento. Y pues por las limitaciones lo hacemos así. Pero yo sé que después que lean el libro se van a empapar bien. Así que pues vamos a orar. Ya mañana el hermano Quiroz recibirá la copia de... Sí, pudimos arreglar el audio, pastor, el que escuchó la clase. Ah, qué bien, qué bien. De todas maneras, hermano Quiroz, para el principio, si a la parte que no escuchó al principio, pues mañana va a estar grabado y puede volver a repetirlo a través de YouTube si mal no entiendo. Amén. Amén, pues vamos a orar y así somos despedidos. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu grande amor y por tu infinita misericordia que hemos podido compartir tu palabra en estos momentos, en estos minutos. Dale un sueño reparador a nuestros hermanos para que mañana puedan entrar en sus labores. Nosotros nos cuidaremos de darte a ti toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano Carlos, voy a chequear ahora que terminemos
a ver si no salieron o qué pasó para enviárselo. De todas maneras, cuando lo reciba, me pone por WhatsApp, ya lo recibí, para estar seguro de que sí lo recibió. Puede verificar el email. Entonces, tengo dos emails suyos. Sí. La duda que tengo es que lo que recibí es lo mismo que le envié, que no sé si lo que está indicando es que ya lo vio. No, pero no tiene ninguna marca suya en bolígrafo. Y el Manaíris. Ajá. Sí, pastor, yo lo recibí corregido. Ah, pues ahí hay como que hay un problema porque lo corregí los dos juntos. Y ella lo recibió con la marca y el hermano Carlos no. Pues voy a volver a chequearlo a ver si es que no, cuando envié para atrás, envié lo mismo. Pero puede estar seguro que lo corregí, todo está bien, pero yo se lo envío. Amén. Okay. Bueno, pues Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias, Ángel. A la orden, pastor.